Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les habla el maestro Fide José Riverol y voy a dar mi pequeño informe sobre la ronda 3 del torneo que se está jugando en Montevideo, la tercera Copa Marcel Duchamp. Estamos que los primeros 14 tableros eran los que llevaban 2 puntos, ya que habían vencido en las dos rondas anteriores. Tenemos que en la tercera Mareco sigue su racha ganadora, le ganó a Diego Musanti, al igual que Gilberto Hernández hizo lo propio con Scarella. En la mesa 3 tenemos que Santiago Zapate, maestro FIDE argentino, hizo tablas con Salvador Alonso, mientras que Andrés Rodríguez, el jugador uruguayo, venció a su colega, es campeón uruguayo también, Manuel Larrea. Pablo Ricardi en la mesa número 5 enfrentó a Lucas Coro y lo logró vencer, mientras que Rafael Muniz, otro jugador uruguayo, venció al maestro internacional chileno Pablo Salinas. En la mesa 7, Alejandro Hosman de Uruguay venció a Diego Carbone, mientras que en la mesa 8 tenemos a Martín Wittelmayer, que venció a Claudio Coppola. Seguimos por la mesa número 9, donde el ex campeón uruguayo Bernardo Rosselli venció a su contemporáneo Antoine Elter. Y en la mesa 10 tenemos al maestro internacional Nahuel Díaz, que ganó de negras ante Gilberto Hernández Amura. También en la mesa 11 y mesa 12 hicieron tablas respectivamente Daniel Gemi con Alejo Lagar y Emilio Fiora con Carolina Luján. Para la mesa 13 tenemos que Alejo de Dovitis venció a Rodrigo Benoy. Y por último, en la mesa 14, tablas entre Rodrigo Hurtado de Chile y Nicolás López Azambulla de Uruguay. Les voy a mostrar algunas partidas interesantes, o mejor dicho, posiciones interesantes. Yo creo que es digno de comenzar a ver primero que nada a la posición, se podría decir, más complicada que tuvo Diego Musanti en la mesa 1 contra Sandro Mareco. En esta situación se puede decir que las blancas están un poquito mejor, ¿verdad? Tienen posibilidades de ampliar su centro con E4, tienen los alfiles un poco mejor activos que los negros. El caballo de 5 no va a durar mucho, mientras las blancas hacen una posición muy fuerte sobre la casilla E5 y las negras no van a poder avanzar ese peón B sin dejar huecos, como por ejemplo A5 y C5. Pero la jugada que hicieron las negras fue realmente muy mala y le va a dar el punto entero a Sandro Mareco en forma muy rápida. Siguió con alfil B4 y se descuidó de que está perdiendo material, porque ahora fíjense, ¿quién defiende el alfil? El caballo. Bueno, acá Mareco lo que hizo fue atacar el caballo y bueno, no se puede mover porque se perdería el alfil, así que la jugada de las negras es obligada, tienen que jugar alfil por D2 para no perder pieza. Y después de por D5, bueno, uno diría, salvo el alfil, ¿verdad? Saco el alfil para cualquier lado y está todo en orden. El inconveniente es que no es tan así, porque supongamos que el alfil vuelve a la casilla B4, por decir una, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Las blancas tienen para abrir la diagonal del alfil de G2 con ganancia de tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, después de peón por peón, ¿qué hacen las negras? Comer, parece lo más razonable, ¿verdad? Pero bueno, acá hay una debilidad muy importante en la casilla H7, ¿correcto? Entonces acá las blancas lo pueden aprovechar muy rápidamente con caballo G5, amenazando ahí un mate en H7. La jugada de las negras sería obligada, jugar dama por G5 y después de alfil por B7 la posición de las blancas es muy superior, hay que mover la torre y quedan todas las piezas muy mal paradas, ¿verdad? Lo cierto es que esa posición podría ser lo más razonable. Vamos a volver a la situación anterior. Era lo más razonable después de E por D5, bueno, sacar el alfil y resistir en esa posición que les mostraba recién. Pero en su lugar las negras ahora sí cometen lo que vendría a ser el error tremendo, que es E por D5, y se descuida, no se percata que queda clavada la pieza, bueno, y además se está colgando el alfil de D2, ¿no? Acá con esto quedó con pieza de menos y bueno, siguió jugando un par de jugadas más, pero decidió abandonar. La verdad que un descuido tremendo de Diego Musanti, que venía jugando una partida muy correcta, pero tras ese error, obviamente
quedó perdido. Bueno, vamos a pasar a otra partida interesante. Bueno, ahora sí, disculpen la demora. Venía una partida muy interesante entre Gabriel Curi, el ex campeón uruguayo, maestro FIDE, frente a la joven Lucía Malán. Venía una partida muy interesante, jugándose muy correcta. Se podría decir que en esta situación las blancas están un poquitín mejor. Pero las negras tienen por supuesto ese caballo en D4 que anula la mayoría de las ideas de las blancas. Pero aquí Lucía capaz que se ve tentada de ganar un peón y realiza el movimiento caballo C2 jaque. ¿Cuál es el conveniente? Que sí, pueden ir a ganar el peón de A3, ¿correcto? Más allá de que ese caballo ahí iba a quedar un poco encerrado, ¿verdad? Igual hay motivos para sacarlo, pero la realidad marca que el movimiento de rey de las blancas es muy útil porque comunica las torres de D1 y H1, y eso es decisivo. Acá la conductora de las piezas negras retiró el caballo y se encuentra ante un bonito mate de Anastasia, que comienza con el movimiento caballo E7, rey H8, y ven que ahora las casillas G8 y G6 van a quedar copadas por el caballo. Este es un mate muy conocido, y siguió con torre por H7. Muy bonito sacrificio. Acá las negras decidieron abandonar porque bueno, es obligatorio capturar la torre, y después de este movimiento de torre, las negras no les queda más remedio que bueno, bloquear en H3 con el alfil, pero después de la captura va a ser jaque mate. Así que bueno, un lindo remate por parte de Curi. Ahora por último les quiero mostrar el final de una partida. El final de partida que les estaba diciendo es entre el maestro FIDE Mateo Arcos y Alejandro Visillac. Alejandro ganó muy tempranamente una calidad. Un descuido de Mateo Arcos hizo que las negras quedaran con calidad ya por allá en la jugada 20, y después de unos descuidos de las negras, Mateo empezó, como se dice normalmente, a remar la partida hasta llegar a esta situación que está bastante indecisa. Más allá de que las negras tienen calidad, además lo cierto que ahí las blancas pueden avanzar el peón D, pueden intentar dar un jaque al rey, pueden ir a jugar torre A6 y tratar de comer el peón A, que parece el peón peligroso de las negras, pero jugó un descuido fatal con torre G6, y no se percató de un detalle que sí se dio cuenta Alejandro, que hizo primero, buscó el cambio de torres, ¿correcto? Y tras esto, después de rey F3, hizo una magnífica jugada, percatándose de que el rey blanco estaba muy alejado del peón negro de A5 pasado. Entonces, ¿qué hizo? Sacrificó el alfil. Por supuesto que él tenía que haber calculado que después de D por E4 a 4, eso era obvio que el peón está fuera del cuadrado, él se tiene que haber percatado que podía frenar a esos peones blancos, ¿no? Después de C5 siguió a 3, y tras el movimiento C6, la jugada única que logra la victoria es rey D6. Hasta ahí todo bien, parecería que las negras tienen todo controlado y que el peón A se va a ir, pero aparece este jaque que puede asustar a más de uno. En realidad ahora las negras nuevamente jugaron en forma excelente y única, porque en caso de mover el rey a otro lugar donde no lo movió Alejandro, bueno, hubiera perdido inclusive, pero jugó la correcta, rey C7, siempre poniendo el rey sobre el peón más avanzado cuando son 13 en línea, y tras C6, tras E6, el movimiento de las negras también es único, pero es suficiente para ganar, que es rey D6. Así que bueno, las negras ganan con el peón A, pero gracias a la flexibilidad que tenía el rey negro. Bueno, ahora les voy a decir cómo se marca la tabla de posiciones y la ronda 4, cuáles son los principales enfrentamientos para esa ronda. Ya les voy a colocar cómo se van a medir. En realidad les voy a decir cómo estaban las posiciones después de la tercera ronda, con el puntaje ideal de 3 unidades. Quedaron exactamente 10 participantes: Pablo Ricardi, el jugador argentino, el mexicano Gilberto Hernández, Alejandro Hosman, los 3 grandes maestros. Luego sigue los argentinos Martín Bettelmayer, maestro FIDE, los maestros internacionales Nahuel Díaz y Alejo de Dovitis, el gran maestro Sandro Mareco, Rafael Muniz, maestro FIDE uruguayo, el gran maestro Andrés Rodríguez, también de Uruguay, y Bernardo Rosselli termina ese
ese cuarteto de jugadores uruguayos que quedan en las primeras posiciones. Luego sí, les voy a dar el resumen de la cuarta ronda y ahí vamos a ver cómo siguió el encuentro. Nos encontramos dentro de un ratito, gracias a la Federación Uruguaya de Ajedrez, que se puede hacer este resumen. Gracias, chau chau.